Si se afirma que Martín Lutero es testigo del Evangelio, pues ¿qué es un testigo? Pues, hombre, el que da testimonio, el que testifica de la verdad de Cristo Jesús. En los Evangelios se dice que Jesucristo edifica una iglesia sobre Pedro. Mateo 16, 18. Y yo edificaré mi iglesia. Y a ti, Pedro, daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues si Martín Lutero es testigo del Evangelio, tendría que testificar de esa iglesia que Cristo edificó sobre Pedro. Pero hizo todo lo contrario. Se salió de ella. ¿Qué hizo de la iglesia católica? Cercenó liturgia, cercenó la Biblia, cercenó la tradición, y 1500 años de historia y tradición cristiana la hizo talco. ¿Puede ser un hombre así testigo del Evangelio? Por supuesto que no. La historia nos respalda esta afirmación. ¿Cuál? Que Martín Lutero no puede ser testigo del Evangelio. Pero hoy en la iglesia estamos tan susceptiblemente empapados de algo que no se puede decir porque nos hiere en el alma, nos inquieta, somos gestores de división. Así no se debe hablar, padrecito. Hable más bien del amor, hable más bien de la misericordia. Y la verdad, ¿dónde queda? No, es ahorita, no importa la verdad. Hable de la misericordia. Pero es que la misericordia tiene que estar soportada en la verdad y en la justicia. No me importan sus planteamientos. Hable de la misericordia, y no juzgue tan feamente a un hombre que solamente quiso que los curas de aquel momento no abusaran de su poder y para conseguir dinero. Reducen a Martín Lutero a simplemente un hombre que se enojó por la cuestión de las indulgencias, pagar de indulgencias. Es decir, hermano, pague y allá en el cielo se le perdonan los pecados para que no vaya al infierno. No, Martín Lutero no fue ese hombre. Todo aquel que sabe historia y es un historiador serio, sabe perfectamente quién fue Martín Lutero y qué fue lo que hizo en la Iglesia Católica y qué es lo que ha venido haciendo, ¿no?, sus hijos. Hoy con la Sagrada Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 8, vamos a ver un episodio bastante interesante donde Felipe es enviado por el ángel, por el Espíritu Santo, a que se acerque a un carro de un hombre, ¿no?, importante, un etíope, eunuco, ¿no?, importante hombre enviado de la reina, ¿no? Y este hombre fue a Jerusalén a orar a Dios. Y entonces, cuando regresó, tomó el pasaje del libro de Isaías y lo empezó a leer, pero no entendió absolutamente nada. ¿Has entendido lo que acabas de leer? No, porque no tengo nadie que me lo explique, dice el texto. Entonces Felipe empezó a explicarle. Primera cosa, esto es algo para decirle a los hermanos separados. Pueden darse cuenta que se necesita alguien que nos explique las Escrituras. ¿Pero qué se inventó Martín Lutero? Martín Lutero se inventó que la única fuente de autoridad y doctrina cristiana y de moral cristiana es la Biblia. Es decir, encima de ella no hay nada, hermano. Es la única fuente. Única fuente, única. Única es única, que no hay a la par, no hay otras, no. Única. Que solamente tú abres la Biblia y tu conciencia se empieza a compenetrar con lo que está escrito allí y le pides la luz al Espíritu Santo y la vas a entender. Eso enseñó Martín Lutero. Falso, ¿por qué? Porque la misma palabra lo desmiente. Si hubiera sido así, el etíope hubiera entendido el texto de Isaías. Y no, pues resulta que necesitó el diácono Felipe enseñarle a este hombre a que pudiera entender lo que estaba leyendo. Siempre se necesita de maestros, siempre se necesita de profetas, siempre se necesita de apóstoles, siempre se necesita de ministros, se necesita de gente
que el Señor puso en una iglesia visible para poder consolidar esa iglesia que Él quiso fundar. O sea que primer principio inventado por Martín Lutero, porque eso no está en la Biblia. A ver, ¿dónde usted encuentra en la Biblia que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina? ¿Dónde dice eso? Dice que la Biblia es que la palabra de Dios sirve para que la palabra de Dios es inspirada, sirve para exhortar, debatir, arguir. Es otra cosa, es la palabra de Dios, pero se está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Porque cuando Pablo escribió eso, no se había escrito todavía el Nuevo Testamento, o sea que está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Pero toda palabra sirve, toda palabra inspirada sirve. Pero aquí no estamos hablando de palabra inspirada, aquí estamos hablando es que Martín Lutero dijo que la Biblia era la única fuente de autoridad y doctrina. Hágame el favor, señor protestante, dígame, ¿en dónde está eso en la Biblia? No está. Por lo tanto, si no está, entonces es un invento humano. Y con la misma Biblia se le destroza esa afirmación de Martín Lutero que la única fuente de autoridad y doctrina es la Biblia, porque si hubiera sido así, el hombre que está leyendo el texto de Isaías lo hubiera entendido. No, pero tuvo que ser auxiliado porque él no entendía lo que estaba leyendo. 2. Todos aquellos que afirman que se tienen que bautizar en un río porque Jesucristo se bautizó en un río. Y entonces arman los hermanos que llegan a la iglesia, río de agua fulgurante. Entonces, después de 2 meses de catequesis, de no sé cómo llaman, de adoctrinamiento, de enseñanza bíblica, de ir a los encuentros, de estudiar la palabra del Señor, de escrutarla, el hermano ya ha decidido porque ha profesado con su boca, ya ha confesado y tiene en su corazón que Jesucristo es su Redentor y Salvador. Entonces, hermano, vamos a bautizarlo el próximo domingo en el río Tunjuelito. Es un río que hay en Colombia que apesta, pero bueno, no me ocurrió ahorita otro. Pero bueno, ¿en un río? ¿Quién dijo que era en un río? Es que como nuestro Señor Jesucristo se bautizó en un río, entonces todos tenemos que bautizarnos en un río, dicen algunas sectas. Jesucristo se bautizó en el río porque ¿cuál es bautista bautizado en el Jordán? Punto. Pero no era el hecho del río Jordán, sino el hecho del agua. A ver, vamos a mirar. Dice aquí el texto: y siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ¿qué es lo que hace que valga el bautismo? ¿El río o el agua? Aquí hay agua. Aquí no dice aquí hay un río. Agua significa pozo, lago, oasis, charco, riachuelo, fuente, pero no río. O sea que todos aquellas sectas protestantes que se bautizan en un río, porque Jesucristo se bautizó en el río Jordán, no han entendido esto. Y todo eso, tanto el primer episodio que estoy narrando, y que nos narra los Hechos de los Apóstoles, donde el etíope no entendió las Escrituras y que Felipe tuvo que auxiliarlo para que la entendiera, pues destroza el argumento inventado por Martín Lutero, o esa afirmación inventada por Martín Lutero, que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. Y este texto, la cuestión del agua, pues también desvirtúa a aquellos que afirman que hay que bautizarse en un río porque Jesucristo se bautizó en un río. Aquí el problema no es el río, aquí la cuestión es el agua, que es un signo. Listo. Por lo tanto, esto que estoy compartiendo, el primer episodio y el segundo, son los destrozos y los despedazos o los pedazos que quedaron, ¿no?, de lo que hizo Martín Lutero, el tan famoso testigo del Evangelio. Claro, un sacerdote católico como yo, que diga este tipo de cosas, pues ¿cómo queda? Como un vil zapato, caray, como decimos en Colombia. Pero la palabra del Señor no me deja mentir. Y estas cosas hay que decirlas en un tiempo donde nos quieren desbaratar nuestra fe. Y nos quieren mostrar como protagonistas los que fueron prácticamente unas personas que dan vergüenza dentro de la Iglesia Católica. Pero hoy, ¿no?, los que fueron subversivos, los que fueron personas prácticamente perversas,
los que tuvieron unos enfoques totalmente contrarios al Evangelio y a la iglesia que Cristo constituyó, pues hoy tenemos que decir, no, no es así. ¿Por qué nos quieren presentar como héroes los que no son héroes? Y quieren apachurrar y esconder, ¿no?, a los que sí fueron, como hicieron con el obispo Fulton Sheen, que pararon su causa de canonización, no sé por qué razones, pero ahí quedó. Ahí quedó. Y al que cercenó la tradición cristiana, le quitó 7 libros a la Biblia y empezó a hacer unos desajustes, la cosa más espantosa que hasta el día de hoy eso se sigue desangrando y que estamos desangrados, ¿no? Ese lo ponen como testigo del Evangelio. Hágame usted el favor, ¿hasta dónde hemos llegado? No, padrecito, pero no diga esas cosas, no es momento de que usted sea divisionista, padrecito. Hable más bien del amor y la misericordia, de cómo Cristo nos perdona y nos ama y nos quiere muchísimo. Caray, ¿usted por qué es tan así, padrecito? ¿Dónde usted estudió? Díganos, ¿dónde usted estudió? No, es que estamos en una batalla a muerte, a muerte. Y tenemos que predicar el Evangelio, pero que no nos inventen cosas, ni nos pongan testigos del Evangelio a quienes no son, y nos quiten los verdaderos testigos inventándoles cosas. No, porque eso no es así. Vamos hasta ver hasta dónde puedo ir y cuando me tapan la boca y me quitan el canal. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, que el Señor lo bendiga.